Buenos días. La idea es hablarles del estado del arte y esa pregunta que todos tenemos, ¿cuál es la mejor secuenciación en el cáncer de próstata hormonosensible que se le ha dado en el inicio tripletas? Entonces, cuando este paciente progresa y pasa a un estado castración resistente metastásico, ¿qué vamos a hacer? Soy Claudia Ochoa, soy urologa oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología y trabajo en la clínica Las Américas aún en el Instituto de Cancerología y en Uruclín. Esto es sacado por medio de la conferencia que dio el doctor Thomas Stewart, en el cual habló de esto y nos da pues unas recomendaciones. Estos son mis conflictos de interés. Todos sabemos cómo ha cambiado el manejo del cáncer de próstata metastásico. Es así como en el 2014 salió el estudio Charty que nos cambió completamente, que todos los pacientes metastásicos los manejábamos con monoterapia de ADT y nos muestra este chartí cómo la dupleta de doxetaxel más ADT aumentó esa supervivencia global de estos pacientes. Posteriormente llegaron los inhibidores o los superantiandrógenos o los ARPI en el 2017 demostrando aumento de la supervivencia global en estos pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Es así como en este momento solo era dupletas y en el 2022 y 2021 llega el estudio PISIS y el estudio Arancens que demuestra el aumento de la supervivencia global en los pacientes con alto riesgo metastásico y principalmente aquellos con que empiezan de forma sincrónica, aumentando la supervivencia global y esto nos cambia así el manejo. Entonces, ¿qué hizo desde que salieron estos dos grandes estudios, la Asociación Europea de Urología en sus guías hace unas recomendaciones y hace unos cambios? Es ofrecer el uso a todos los pacientes desde que tengan una buena expectativa de vida de ADT más un ARPI, o sea, un superantiandrógeno, como una recomendación fuerte, ya sea aviraterona, apalutamida o enzalutamida, y ofrecer doxetaxel más ADT, esa combinación, más aviraterona o darolutamida. Ya no ofrecer doxetaxel más ADT, sino siempre tripleta en aquellos pacientes que cumplan con alto riesgo con la definición de Charty y idealmente que sean sincrónicos y que sean elegibles para tratamiento con superantiandrógenos y doxetaxel. Es así como esto nos cambia el flujograma y en aquellos pacientes que son de bajo volumen, que cumplen criterios para ARPI, pues lo ideal es darle una dupleta siempre, ya sea, como les dije, aviraterona o apalutamida o enzalutamida. Y en aquellos que cumplen alto volumen, definido por Chartir, más de 4 metástasis, que una de ellas esté por fuera de la columna o de la pelvis o que presente metástasis visceral y idealmente que sean sincrónicos, idealmente llevarlos a una tripleta, ya sea con doxetaxel más aviraterona o doxetaxel más daralutamida. Entonces, en conclusión, realmente todavía hay mucha duda de qué hacer, en qué momento dar doxetaxel solo más ADT. No es conocido realmente si dar tripleta versus dupleta con un ARPI, con un superantiandrógeno, es lo mismo. Realmente no se ha hecho un estudio que compare estos dos escenarios porque el estudio se hizo comparando, realmente fue con doxetaxel. Entonces, la mayor evidencia del uso de tripleta, como les dije, es en aquellos pacientes con alta carga y sincrónico, y la elección de la tripleta debe ir dirigida de acuerdo a si el paciente es elegible o no para quimioterapia,
si el paciente es de alto volumen o no, si el paciente tiene un inicio sincrónico o metacrónico. Entonces, ¿cuál es la mejor secuenciación? ¿Cuál es la secuenciación óptima para los pacientes que les ha dado triple? Entonces, realmente se sabe cómo el estudio, por decir, de Arasense, en el cual previamente les habían dado tripleta, se revisaron y había pacientes más o menos un 50% que les habían dado ARPI, un 35% les habían dado abiraterona y un 15% les habían dado ensalutamida y pues un 0.6% de los pacientes le habían dado apalutamida de una forma off-label. Y también había pacientes, más o menos un 30%, que les habían dado quimioterapia, un 18% con cabazitaxel y un 14% con doxotaxel. Pero realmente, era esto, doxotaxel y cabazitaxel, perdón. Pero no hay datos realmente que nos digan realmente cómo se comportaron en cuanto a supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y tampoco otras moléculas como el lutecio y los inhibidores PARP fueron aquí evaluados, por lo cual no tenemos aún datos exactos que nos digan cómo se van a comportar y cuál es la mejor terapia. Realmente el uso de la tripleta en el cáncer de próstata hormonosensible sigue siendo una recomendación y aún no sabemos, de acuerdo a estos dos estudios, cuál es la mejor secuenciación. Entonces nos toca ir a los estudios previos en los cuales más o menos podemos tener unos resultados. Entonces se ha dividido en aquellos pacientes que se les da, lo ideal es todos estos pacientes metastásicos, este es el momento de hacerle un estudio genético y ver si tienen una mutación en los genes de recombinación. Entonces, se ha dividido en si tienen una mutación versus los que no lo tienen para guiar el tratamiento. Entonces, es conocido, la pregunta es si en los pacientes empecemos con los no mutados, si los pacientes no mutados se debería dar un ARPI, o sea, una viraterona, una enzalutamida o una apalutamida posterior a una tripleta. Y tomando los estudios previos que no eran de tripleta, se ha demostrado cómo hay una baja eficacia cuando doy posteriormente un superantiandrógeno y hay una resistencia cruzada. Es así también como otros estudios como el Profound, el CAR y el Vision, el AFIRM y el COA 301 demostraron que la supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes que se les había dado previamente un superantiandrógeno y cuando progresaron se cambia a otro superantiandrógeno, esta supervivencia libre de progresión es baja, aproximadamente en casi todos los estudios 3.5, 3.6 meses, por lo cual se dice que tiene poca respuesta y no debe ser lo ideal. Entonces es así como aquellos pacientes en los cuales se les hacen progresión y son HRR negativo, no es ideal darle un ARPI posterior a una progresión que previamente había recibido tripleta. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Eh, si es negativo, el estudio PROPEL mostró cómo había pacientes en su estudio al cual previamente se les había dado doxetaxel a unos y a otros no se les había dado doxetaxel y eh, encontraron que aún siendo HRR negativo, o sea, no mutado, había un beneficio en la supervivencia
libre de progresión. Eh, por lo cual, como vemos acá en la gráfica, la unión de olaparib más abiraterona versus darle abiraterona sola en un paciente que había recibido probablemente previo doxetaxel, eh, mostró un aumento de la supervivencia libre de progresión, aún siendo no mutado. Entonces, por lo cual es aceptado, se cree que sería candidato para una combinación de abiraterona o olaparib, pero en la supervivencia global realmente todavía no tenemos como un dato concluyente. En esta gráfica, después se muestra cómo en el estudio de Talapro también hay un beneficio, ¿sí? De dar ensalutamida más talazoparib versus ensalutamida sola, y ellos lo dividen también en pacientes que habían recibido previamente o no abiraterona o doxetaxel, ¿sí? El estudio Talapro muestra un aumento en la supervivencia global, principalmente en aquellos que están mutados, pero también muestra que en los no mutados, ¿sí? Como vemos acá, o desconocidos, aún sigue mostrando un aumento en la supervivencia global de progresión radiológica, pero no hay datos todavía con madurez en cuanto a la supervivencia global, no lo ha demostrado. En este estudio, solo un 5% habían recibido un superantiandrógeno como la viraterona, y un 20 a un 22% había recibido eh, doxetaxel. Entonces, con esto podemos creer que pudiera ser una opción, pero realmente, debido a que el beneficio en la supervivencia global aún no ha sido demostrado, pues no puede ser indicado como primera línea. Entonces, como dijimos, abiraterona más ensalutamida no es lo ideal posterior en un paciente que tiene HHR negativo, posterior a una tripleta. Abiraterona o ensalutamida más un inhibidor PARP queda la duda, porque hay el parecer aumento en la supervivencia libre de progresión radiológica, pero no en la global. Y obviamente no son pacientes que se les ha dado de forma sincrónica previamente el doxetaxel más el superantiandrógeno. Entonces, ¿qué nos queda? El cabazitaxel y el lutecio. El doctor muestra que su preferencia es más hacia el lutecio versus el cabazitaxel, debido a que demostró un aumento en, los, en la respuesta a nivel bioquímica, y un mayor aumento en la respuesta radiológica en los pacientes que se les daba lutecios versus cuando se comparaba con el cabazitaxel. Y los efectos colaterales y la calidad de vida cuando se analizaron fue mejor con el lutecio que con el cabazitaxel. Por lo tanto, estos dos ítems son suficientes para recomendar primero lutecio que cabazitaxel. Y esto fue demostrado en el estudio TAP, en el cual se comparó cabazitaxel versus lutecio. Estos, como vemos, los eventos el cabazitaxel fueron mayores, un 53 versus un 33% con el lutecio. La supervivencia libre de progresión fue mayor en el lutecio versus el cabazitaxel, 19 versus 3%, y la respuesta objetiva, como les dije, fue mayor en el lutecio versus el cabazitaxel, 49 versus 24%. Pero la supervivencia global fue similar en los dos, por lo cual ambos son igual de efectivos en cuanto a hablar la supervivencia global, pero produce menos efectos colaterales y tuvo una mejor calidad de vida
los pacientes llevados a lutecio. Entonces, en conclusión, la idea es en pacientes en primera línea con HRR negativo, posterior a progresión, se considera lutecio y posteriormente cabazitaxel. Queda la duda si juntar enzalutamida o abiraterona con un inhibidor PARP pudiera ser una opción de tratamiento. Entonces, pasemos ya a aquellos pacientes que tienen BRCA mutado. En esto es el estudio de PROFOUND, en el cual se comparó pacientes con olaparib versus darles AVI o ENSA. Se demostró que el olaparib mostraba un aumento de la supervivencia libre de progresión radiológica de 9 meses versus con la AVI o la ENSA de 2.9 meses. En este estudio, solo el 100%, solo el 65% habían recibido previamente doxetaxel, pero ninguno de los pacientes habían recibido tripleta. Eh, por esto se intuye que probablemente es una buena idea en aquellos pacientes que han recibido tripleta. El estudio Tritón 3 también demuestra cómo con otro inhibidor PARP, como es el rucaparib, eh, también aumentó la supervivencia global en el uso de en pacientes con BRCA principalmente positivo, ¿sí? Y en este estudio, realmente un 21 a un 23% de los pacientes habían recibido previamente doxetaxel y el 100% habían recibido previamente abiraterona o enzalutamida. Por lo tanto, es una de las recomendaciones poder utilizar un inhibidor PARP posterior a una progresión con tripleta. Esto se extrae aunque no hubo pacientes que hubieran recibido tripleta, pero sí habían recibido un porcentaje doxetaxel o habían recibido abiraterona o ENSA. En cuanto a los datos de la supervivencia global, como aún todavía son inmaduros y todavía no han demostrado, ellos demostraron aumento en la supervivencia libre de progresión, todavía probablemente es de primera línea el olaparib que el rucaparib. Entonces, en pacientes que tienen HRR mutado, principalmente BRCA positivo, lo ideal es empezar con olaparib o rucaparib y se ha analizado si dar conjuntamente los inhibidores PAR con abiraterona y enzalutamida, pero realmente han demostrado es un beneficio en la supervivencia libre de progresión. Queda la duda si hay un beneficio en la supervivencia global. Realmente habían sido previamente tratados con doxetaxel un 20 a un 23%, y cuando se hacía este tratamiento en conjunto de un inhibidor PARP con un ARPI, realmente solo el 5% habían recibido previamente abiraterona, por lo cual dar en aquellos pacientes con BRCA positivo, dar un un tratamiento en conjunto de un ARPI más un inhibidor PARP continúa en expectativa. Quedar en segunda línea, pues lo ideal sería dar cabazitaxel o lutecio de acuerdo a la disponibilidad o no del tratamiento. Entonces, como conclusiones, tenemos que realmente no hay estudios ni prospectivos ni retrospectivos disponibles que me digan qué debo hacer posterior a tripleta. Todo esto es recogido de opinión de expertos y es por medio de los estudios previos, de los resultados y de los subrogados. En primera línea, en aquellos pacientes con castración resistente metastásico posterior a una tripleta, que el estudio
genético haya demostrado ser negativo para la mutación de los genes de recombinación, principalmente el BRCA, es ideal primero dar lutecio, el cual ha demostrado una mejoría versus el cabazitaxel en la respuesta completa y en supervivencia libre de progresión, aunque la supervivencia global fue igual, pero tuvo mejor tolerancia y mejor calidad de vida. Y no es claro aún si dar un ARPI más un inhibidor PARP en estos pacientes BRCA negativo realmente tenga un beneficio. En primera línea de los pacientes con BRCA mutado o con los genes de recombinación mutados, la primera opción es dar un inhibidor PARP, como es el olaparib o el rucaparib, seguido después a esta progresión por lutecio o cabazitaxel. Y realmente dar un ARPI o junto con un inhibidor PARP en conjunto no es claro como tratamiento de primera opción en estos pacientes. Y siempre continuará siendo una opción ingresar todos estos pacientes a estudios experimentales que muestren que se aumenta la supervivencia global. Muchas gracias.